Muy buenas noches, amigos, amigas que nos siguen a través de RTQ Televisión, el canal 10 de la televisión cultural en Querétaro. Estamos iniciando una emisión más de este programa que es el número 1 de la televisión cultural. Hablemos de sexo y cosas peores. Soy Lalo Frías y nuevamente me reitero agradecido porque nos están siguiendo muchísimo. Esto lo constatamos porque en nuestras redes sociales, que es Facebook, Hablemos de Sexo y Cosas Peores, y en la página de la tienda Bésame Mucho Sex Shop, pues hay mucha retroalimentación con todos ustedes. Ya sé que a algunas personas no les gustan nuestros contenidos, pero bueno, pues hay para todos. Gracias a todos los que nos ven, gracias a todos los que nos siguen. Y ya no quiero quedarme más tiempo hablando yo solo. Te quiero dar la bienvenida a mi queridísimo amigo Vicente Maldonado Saavedra. ¿Cómo estás, Vic? Muy bien, Lalo, muchas gracias por la invitación. Gracias RTQ a este programa. Como dices, es el número 1. Y de verdad, gracias a todas las personas que les gusta la televisión cultural, que la siguen apoyando. Y como en todo, siempre va a haber polémica, pero las expresiones se valen y las opiniones también, que es lo más importante. Sí, y yo desde este estudio les envío un saludo a toda la gente, por supuesto, que nos sigue, a toda la gente a la que no les gusta. Vean este programa. Siempre tenemos temas distintos que tratar, independientemente de que los vamos a enlazar al final con el tema de la sexualidad humana, porque esa es la finalidad. Y el tema de la sexualidad humana tiene que ver más bien con una orientación desde los pocos conocimientos que tenemos o con los especialistas que luego traemos para darles ideas de cómo sobrellevar en las diferentes etapas de nuestra vida nuestra propia sexualidad. Esa es la idea. No se trata de volvernos o de invitarlos a que se vuelvan seres licenciosos, sí, así es. O seres pervertidos. No se trata de eso. Se trata aquí de dar ideas, de orientar para del disfrute de nuestra vida, porque entre mejor disfrutemos nuestra sexualidad, más sanos vamos a estar, más dispuestos a trabajar, con más ganas nos vamos a levantar y vamos a dormir mejor. Esa es una de las cosas que nos permite ejercer una buena sexualidad. Pero bueno, antes de entrar al tema de la sexualidad, quiero decirles que Vicente, bueno, pues es analista político, es comunicólogo, es columnista, ha sido productor de televisión. Sí, noticiarios. De noticiarios. Y bueno, pues entonces más o menos le sabe a esto que estamos hablando. Y también es un apasionado como yo de uno de los temas que siempre me ha gustado, que es el rock and roll. Y hoy vamos a tratar rock and roll, películas y sexo, ¿verdad? Así es un tema muy, muy importante para nosotros que somos apasionados de estos temas. En mi caso me encanta el rock y como platicábamos cuando me hiciste el favor de invitarme, el rock urbano, el rock de las periferias, ¿no? Que puede ser muy lejano, pero es tan cercano. Y como dices, cómo se expresa en el cine y cómo se expresa toda esa variedad, ya sea en las ficciones o en los documentales, que vamos poco a poco a ir platicando. Empecemos, como dirían el clásico, por partes. Hay que recordar que el rock and roll es una expresión artística, musical, cultural, que tiene ya más de 60 años en el universo de todo el mundo, que surgió originalmente en los Estados Unidos. Y de ahí, uno de los primeros países que se vio influido por esta corriente musical fue nuestro país. Y gracias a una película, justo a una película de 1957-58, protagonizada por una mujer, Gloria Ríos, y esta película se llamó Al compás del reloj, que desmenuzaban el tema de Bill Haley, Al compás del reloj, que había hecho él en 1954-55 con los cometas. ¿Así? Y es Gloria Ríos, una pocha, una mexicoamericana, actriz, cantante y vedette que trae el rock and roll a México. Esos datos poco lo saben o poco lo tenemos en cuenta porque hablábamos hace un rato de que ha habido cierta discriminación hacia el género femenino también en el tema del rock and roll. Y eso no quiere decir que no existan o no haya habido mujeres en el rock, pero siempre se les ha dejado de lado, ¿no? como en segundo término, o eran coristas o las que eran cantantes. Por ejemplo, tenemos Mayita Campos, se me viene a la mente de Avandar y varias otras, ¿no? que han estado en este proceso, y como decíamos, siempre este estigma. Son mujeres, no pueden ser valoradas de la misma manera, ¿no? Y se le viene toda una carga negativa al respecto, pero bueno, nosotros lo que intentamos aquí es ver lo positivo y que sea lo mejor que podamos expresar de este tema. Eso sucedía evidentemente en los años 50 y no nada más en nuestro país, porque también en esa misma época, a mediados de los años 50, había otras grandes cantantes, guitarristas y compositoras afroamericanas que le dieron Mama Thorpe, por ejemplo, temas a Elvis para grabar, por ejemplo, Hound Dog. Entonces,
Y no hay un reconocimiento de ellas en su momento, sino hasta recientemente se le puede decir que ella es la mamá del rock and roll, ¿no? Así es, si tienen oportunidad, lo pueden encontrar en internet. Hay un libro que se llama Ellas son rockeras. Así lo pueden buscar, Ellas son rockeras. Y viene toda esta historia, ¿no? Muchos pensarán que son los 80, los 70. No, viene desde atrás. Y a lo mejor no necesariamente es que fueran rockeras como tal, pero influenciaron. Sí. Hay canciones que escuchamos y decimos, pues son de tal artista. Pero resulta que son originales de otro artista. Y que además tienen algunas cientos de años. Por ponerles un ejemplo de uno de esos grandes temas que todos conocemos, tenemos en el imaginario, se llama Ruta 66. Ruta 66 fue concebida en los años 20 por Bobby Trop, un pianista de jazz, que hace un recorrido por esa ruta carretera que conecta al este con el oeste de los Estados Unidos y pasa por los estados de Nevada y llega hasta California, ¿no? Bien, y por ahí va relatando lo que ven los pueblos. En los años 50, mediados de los años 50, Chuck Berry hace una versión de ese tema que es jazzístico a rock and roll, pero quienes realmente le pusieron el toque rockero, no rock and roll, rockero, fueron los Rolling Stones en 1966. Sí, y esta evolución, y como decías, llega a México, ¿no? Estos grupos, obviamente, a lo mejor muchos de manera inocente, ¿no? Pues todos estos grupos liderados por Enrique Guzmán o Johnny Laboriel, ¿no? También, varias bandas César más. Costa. César Costa. Y entre las mujeres que se destacaban ahí, Angélica María. Angélica María. Sí. Sí, que ella también en alguna película salió cantando con esta gran banda de Habanero Peace and Love. Así es. Muy, muy padre. Y en México, si bien comenzó con este rollo de los covers, ¿no? Como toda la vida, de repente, o lo que se dio a conocer, pero muy mexicanizados, fue poco a poco ganando este terreno y este gusto. Hay una película que se llama Los Locos del Twist, que sale Pedro Vargas, entre otros más, de ese y Capolina, cine, ¿no? Sí, de ese cine. Viruta Capolina, sí, pues, en blanco y negro todavía. Exacto, de ese cine todavía campirano, de boleros, de baladas, y de repente los juntan con el twist, digamos, esta corriente el grupo juvenil. que está ahí son los Hooligans. Son los Hooligans. Encabezados por el hermano de César Costa. A la postre se llamaba Ricardo Roca. Así es. Y parecía que todo iba muy bonito para el rock en español, aunque fueran covers. Parecía muy bonito. Empezaron también, obviamente, no todo el centro de la ciudad, que era Tijuana, Guadalajara, lo que le llamaban la onda chicana. Ya estábamos. Cuando empiezan a llegar los grupos del norte. Exacto. Encabezados por Ben Ibarra con los Jackie. Exactamente. Y Javier Batis acá del lado de Tijuana, ¿no? Que traían una instrumentalización distinta. ¿No? Vamos a hacer una pausa aquí rápida. No pausa, sino te quiero comentar. Decías que se habían hecho puros covers y muy fresitas, digamos. Pero hay que entender el contexto político, social y cultural de los jóvenes de finales de la década de los 50 y principios de los 60. Y luego, la idea que traían esa misma camada de jóvenes, pero que venían del norte. Muy distinta. Sí, así es. Pero ahora sí nos vamos al corte y regresamos. Perfecto, ahorita regresamos. Estamos de regreso en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Muchas gracias, amigos, amigas, por seguir este programa. Les reitero que este programa está auspiciado, está impulsado por Bésame Mucho Sex Shop, unos negocios que están ubicados en el centro de la ciudad de Querétaro y que funcionan de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Uno de ellos ubicado en Zaragoza, número 42A, Interior 1, y el otro en la calle 16 de septiembre. No es cierto, Madero, en Allende 14, esquina con 16 de septiembre. Ustedes disculparán, pero es que me pasan los datos, no los alcanzo a leer bien. pero ahí están, funcionando. Bésame mucho. Y ahora sí, seguimos en el tema. Vic, a ver, estábamos hablando sobre el asunto del rock and roll. Llega el norte, llegan aquellos con unas ideas distintas, con el cabello distinto. Sí, pasamos de esa etapa de los músicos que son todavía niños, o los quieren reflejar como niños inocentes, puros, castos. Rebeldes sin causa, sí. Pero vamos, no se juzga porque se entiende el momento. Así es. O sea, finalmente desde aquí es muy sencillo. Pero alguien tiene que empezar. Así es. Y digamos, estos jóvenes que los tienen que añiñar, ahora vienen del norte y también de Jalisco. Entonces de repente tenemos Peace and Love. Y con una idiosincrasia ya distinta. Sí, distinta. El Ritual, Love Army, Tinta Blanca. Que además proponían
mexicanizar el rock and roll. ¿Sí? ¿En qué sentido? Obviamente utilizando la base de una banda de rock clásica, batería, bajo, guitarra y teclados y voces, pero añadiendo en algunos casos instrumentos propios de la cultura nacional, prehispánicos, por ejemplo, o de la cultura latina, por así decirlo, como los metales y las percusiones, ¿no? Y ahí tenemos el claro ejemplo de Santana. Así es lo que en el Latin Power, ¿no? Ajá, así es. Sí, y un claro, bueno, a mí todos me gustan, pero de mis preferidos es Peace and Love. Peace and Love. ¿No? Por toda esta cuestión del rock, lo que se considera latino, ¿no? Y esa mexicanidad, pero muy bien combinada, porque aparte ellos no se presentaban. Somos mexicanistas, no, somos mexicanos. Somos mexicanos porque además toda su obra artística estaba escrita en inglés. Así es. O por lo menos el 80% de la misma, ¿no? Sí, tuvimos varias bandas, pero dos sí trascendieron. Por ejemplo, Mr. Chivo fue a concursar a Japón y le fue muy bien. Bueno, terminó una película con Marilena Saldaña, la India María, pero vamos, de repente no había más escenarios. Y otro más con su tema Nasty Sex, que a mí me encanta, que es la revolución de Emiliano Zapata. Que luego comentaremos cómo terminó el asunto y terminaron cantando balada, pero bueno, eran las circunstancias del momento. Y fue para ellos una circunstancia muy negativa, toda vez que se viene lo que fue en su oportunidad a hacer explosión y segregarse por todo el país y enraizar en la cultura del rock en México, y desafortunadamente no se pudo, el festival. Sí, lo que comenzó allá en septiembre de 1971 como un festival de rock y ruedas en Avándaro, Estado de México, es una cosa muy, muy bonita, y dijeron, bueno, vamos a invitar grupos. Sí. Invitaron uno y otro, y de repente lo que iba a ser un concierto, bueno, más dicho, lo que iba a ser una carrera de autos, terminó siendo un mega concierto. Se habla de 500,000 personas, todas tranquilas y en paz. Quien abrió en aquel momento, que eran muy jóvenes, era el Three Souls, In My Mind, que era con Alejandro Lora, Carlos Aptógel, Ernie de León. Abrieron para checar el sonido. Exacto. Porque en realidad a ellos les tocó cerrar hasta el día siguiente, amaneciendo. Y ya en el ensayo, como había tanta gente, pues ya se empezaron a animar. Y exactamente, y cerraron. Y Alejandro dice, Alejandro Lora, nosotros abrimos y nosotros cerramos. Sí. Todo iba muy bien, como todo, pues entre tantos jóvenes, ¿no? Jovencitas, jóvenes, de todo lo que había ahí. Llegó un momento donde el grupo Peace and Love canta este tema, Queremos el poder, ¿no? Queremos el poder y queremos el poder y toda la queremos el poder, ¿no? Por ese contexto histórico. Este concierto se estaba transmitiendo en lo que es 105.7 de FM en la Ciudad de México, que hasta ahorita sigue siendo gubernamental. Sí, y de ahí se estaba retransmitiendo en cadena nacional a otros lugares. A otros lugares, sí, muy bien. Llegó un momento en que Peace and Love, entre el calor de la gente, todos cantando, se avienta una mentada y en ese momento se corta la transmisión y los analistas de rock y todos dicen, y ahí en ese momento se acabó el rock mexicano. Es correcto. Ahí se acabó. Vino una satanización de parte de los medios de comunicación, de parte del poder, del gobierno, de la Asociación de Padres de Familias, de la religión católica, que siempre ha sido la más grande en nuestro país. Una total freno a la expresión artística juvenil, ¿no? Sí, y no solo el gobierno, sino las contrapartes de izquierda, ambas coincidían en que era una influencia extranjerizante con los jóvenes mexicanos. Entonces había que darle auge a esta cuestión toda latinoamericana, folclorista. Está bien, lo respeto, pero se hacía en cuenta, aparte de las drogas, el sexo, rock and roll y el desorden, que era una mala influencia del extranjero. Hay que poner en contexto otra cosa del Festival de Avándaro. Bien lo comentabas hace un momento, Vic. Llegaron, o sea, hace la cuenta de 500,000 personas. De todos y cada uno de los estratos sociales, económicos y culturales que te puedas imaginar que había en ese entonces. Cuando esto sucede y cuando hay esa ruptura, el único que aguanta y sigue defendiendo la bandera del rock and roll es un grupo social distinto, ya muy señalado, muy bien identificado, que es el grupo Más Desposeído. Así es. ¿Qué sucede? En la Ciudad de México, y lo comento yo porque tengo un poco más de conocimiento, ahí estaban los café cantantes, estaba Javier Batis,
pero tenían al regente de hierro, Auruchurtu, que hacía estas llamadas redadas o racias. Cuenta el mismo Javier Batis que llegaron al Café Cantante donde estaba, lo golpearon, le sacaron un ojo. ¿Qué sucedió? Los fueron orillando a las periferias de la ciudad. ¿Pero quiénes vivían en las periferias? Eran personas que migraban buscando nuevas oportunidades, donde estaban las industrias muy afuera de la ciudad, con carencias, porque obviamente pues no había nada, no había luz, no había agua, no había nada. Hijos de campesinos, básicamente. Sí, que llegan a buscar una oportunidad a las ciudades, se involucran en las fábricas, y es en ese entorno que se empieza a generar eso que conocemos ahora, por tradición, que se llama rock urbano o rock de las periferias. Que se da la banda. Sí, exactamente, se empieza a dar ahí. Otros grupos, como el caso de la Revolución de Emiliano Zapata, pues terminaron cantando baladas, ¿no? Con esta de solo tú que conoces mi forma de sentir. Sí. ¿No? Por esas condiciones que existían. Pero los que, perseveraron, contra todo, se fueron a las periferias. Y realmente de ahí solamente podemos rescatar a uno, que fue Three Souls in My Mind, encabezado por Alejandro Lora. Así es. Nada más. Y él fue el impulsor de otras bandas que después comenzaron a salir, pero nacieron ya de ahí. Así es. Los Duk Duks, Paco Gruexo, Escoria, está Juan Hernández, ya más para acá, muchos, bueno, para acá entre comillas, ¿no? Estamos hablando de los años 80. Sí, el Aragán en su momento, lo que era Blues Boys, que es lead and roll. Bueno, había un par de jóvenes, una de ellas era Angélica Infante, que era sobrina de Pedro Infante. Metal. Y de esa misma camada, Cecilia Toussaint. Así es, todavía Cecilia Toussaint en su primer disco era como muy bandita. Como banda, ajá. Así es. Y eso se ve en la película de Cómo ves de Paul Leduc, que ya también éramos platicando. Vamos a platicar en el siguiente bloque. Vámonos a un corte rapidísimo y regresamos con más en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Gracias amigos, amigas por seguir en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Soy Lalo Frías. Este es el programa número 1 de la televisión cultural en Querétaro. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, que se llama precisamente Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Y estamos platicando con Vicente Maldonado. Vic, a ver, estamos hablando sobre el rock and roll. Three Souls. Three Souls in My Mind, la verdad, fue el que fue la punta de lanza y se arriesgó en general porque eran perseguidos, golpeados a donde se presentaran, ¿no? Entonces era la cuestión de la periferia. Ellos, de comenzar a tocar en fiestas universitarias al sur de la ciudad, terminaron en la periferia y empezaron a tornar estos temas de rebeldía en políticos sociales, familiares. O sea, abarcaba todo. O sea, a ver, el joven es rebelde, sí, porque se siente agredido. Entendámoslo nuevamente, era la periferia. Sí. Entonces había problemas familiares, problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos. Y todo eso se volvió en su momento la voz de este sector. Así es. En ese sentido, muy inteligente para su trabajo artístico, Alejandro Lora, haber entendido esa parte. Pero también había una situación, una cosa muy sexualizada en el tema del rock and roll que estaba haciendo el Three Souls en ese momento. La encuerada de Avándaro, el boogie del diablo. Apriétame más. Sí. Dentro del rock and roll siempre ha habido esa parte de la sexualización, ¿no? Siempre ha habido ese rollito del amor y, por un lado, de la relación incestuosa, incluso en otros, de la relación hasta con menores, porque aquí, por ejemplo, Alejandro Lora en el Boogie del Diablo habla sobre una chica de 16. ¿Sí me explicó? Entonces, la cuestión estaba bastante fuerte como para que efectivamente fueran perseguidos en todos los sentidos y no fueran publicados en las estaciones de radio. Sí, no, o sea, para nada. Los que de repente llegaran a tomarlos en cuenta era Radio Educación y Radio Universidad. Nada que más. eran esos. Y aquí, mira, tengo un disco. A ver, ponlo para que lo vea la cámara. 1973, 74. Y vienen, pues obviamente, muchos clásicos. Que viva el rock and roll, ¿no? Que es... Hasta la fecha sigue siendo el grito de guerra de Alejandro. Sí, ya empieza los conciertos y tenemos ese, ¿no? Tributo a Jimi Hendrix, lo que decías, la chava de Avándaro, que era que decía una chica que se despojó de sus ropas en el éxtasis del festival. En el festival. Hay que señalar que nadie se metió con ella. ¿No? Ella le dejó, está en su rollo, está bailando. Había 500,000 personas ahí. Pero al otro día, ¿te acuerdas de la revista La Alarma? La Alarma. Degeneren, Avándaro. Sí, drogas y todo eso, ¿no? Pelos, decía, ¿no?
no le hagas caso a tus papás. No le hagas caso a tus papás, que era la ruptura Sí, insisto, pasamos de ser los niños y las niñas de Enrique Guzmán, esta Angélica María, a ser los rebeldes. Yo quiero algo y yo protesto, tengo derecho a protestar, tengo derecho a vivir feliz, tengo derecho de expresar, ¿no? Sí. Entonces, aquí está. Y aquí viene también apriétame más. Exactamente. No, que es esa cuestión apriétame más, sacúdete bien. Sí. Es una cuestión, es un tema estrictamente sexual, ¿eh? Y algo que me sorprende, y lo digo aquí, mi mamá era de la Acción Católica Mexicana, lo tengo que decir, y por alguna extraña razón... ¿Llegaron estos discos a tu casa? Sí, y a ella le gustaba el Tri. Sí, claro. No, entonces teníamos discos del Tri junto con Bienvenido Granda, Julio Jaramillo, el dueto San Martín y todos ellos. Y los bueno, estos. Es parte de la cultura nacional, ¿no? Que había esa variedad, ese como catálogo, sí, ¿no? Ahí y sobre todo abierto. en este entorno que se convivía en las periferias, pues era la cumbia, ¿no? El danzón, el rock and roll, digamos, el de los 50, 60, pero convivía también con esto. Con esto que... Y los de esta generación... que eran los chavos gruesos. Exacto, la onda gruesa, la onda gruesa. Yo recuerdo, bueno, no recuerdo porque no estaba, pero lo que he llegado a leer y a ver panfletos y todo eso, era la onda gruesa del Three Souls. Del Three Souls, así es. Era la onda gruesa, yo soy grueso. Oye, ¿tú nunca tuviste unos zapatos de gamuza? Sí, hay unos zapatos de gamuza que tenían aquí su bolsita. Así es. Y luego ya que hablemos un poco de la estética del rock urbano, los flexi. Así es. Los zapatos flexi, que era todo, o eran los Converse. Y los Converse. Y los flexi. Y había otra variedad que al que no le alcanzaba para unos Converse, porque finalmente eran importados, había unos nacionales que se llamaban Super Faro, que eran idénticos. Ahí sí ya, ¿no? Pero era para los pobres. Sí, ahora yo recuerdo, haciendo un paréntesis, está una marca que usábamos para los deportes en la escuela y ahora resulta que es súper cara. Sí. Sí. Que empiezan con P. Con P, sí, claro. ¿Y no te resbalabas con esas madres cuando andabas corriendo? Sí, claro. Y hoy son súper caros, efectivamente, son nice, ¿no? Pero todo ha cambiado. ¿Y cómo se fue haciendo esta cuestión de la periferia y entramos a esta parte del cine? Hay una película documental, porque participa la gente de la zona que llaman la cooperativa Las Torres en la Ciudad de México, al oriente, que se llama ¿Cómo ves? De Paul Leduc. Hay una... ¿Cómo ponían los dedos así, no? Sí. Paul Leduc, sale Roberto Sosa. Roberto Sosa. Muy, muy joven él. Niño. Sí. Y participan Cecilia Toussaint, el Tri, ya como el Tri, Rodrigo González, Jaime López. Y es la guía de este chico adolescente que vive en la periferia. Lo que convive en el trabajo, las malas condiciones laborales, las pésimas condiciones de vida, insalubres, sin agua, sin servicios, sin nada, la cuestión de las drogas. Y otra vez volvemos al tema, la promiscuidad y la sexualidad ahí. Sí, al haber tanta hacinamiento, ¿no? Y no estamos diciendo que esté bien o mal, simplemente así sucedía. Al haber ese hacinamiento, había esta cuestión de promiscuidad bastante fuerte, porque eran lugares, se ve en la película, no sabes si es el patio, si es la calle. ¿Qué es? Es el cuarto medio a construir de la casa. Sí, y pues son muchos que hasta la pared es lo que le llamaban el tambor de la escama, ¿no? Que eran los resortes. Sí. Eso sí, pero nunca faltaba una grabadora. Así es. ¿No? Ahí están. Y hay una serie de historias alrededor de Roberto Sosa, ¿no? De este personaje. Cómo las relaciones, como dices, de pareja, amorosas, que no parecían amorosas, eran como... masoquistas, ¿no? No, ya eran violentas. Eran violentas. Más que masoquistas, eran violentas, ¿no? Las abuelas que se quedaban con los nietos que habían abandonado. Los papás que se habían ido a los Estados Unidos a trabajar. Sí. O el padre estaba en la cárcel y la madre se decidió ir, ya sea para trabajar o lo que sea. Entonces, hay un diálogo muy fuerte de una abuela que dice, y así lo voy a decir, no sé si se lo pueda decir. Sí, decía, por supuesto, adelante. Hijo de puta deberías de ser. Y no me avergüenza de decirlo. Tu madre se fue para buscarte una mejor vida. ¿Y qué sucedió? Sigues aquí y el chavito ya tiene 10, 11 años. Y la abuela es la que sobrevive ahí. Y todo lo que se genera alrededor de estos cinturones de miseria que les llaman, ¿no? Y ahí, ¿cuál era el escape? Y se ve en el concierto del sábado. Bueno, está Cecilia Toussaint, que muchos han de pensar, bueno, es bien fresa. No, ella empezó así. Ella empezó en los sellos funky, sí, claro. Así es. Tocando en las tocadas de la universidad.
de la Nacional de México. Sí, y el Rodrigo González. En los camiones y en el metro. En el metro, ¿no? El verdadero autor del Metro Valderas. Es correcto. ¿No? Que narra esa situación. Y esa película me gusta mucho, de 1985. Igual, esa la pueden buscar en internet, en el YouTube. Busquen ¿Cómo ves, Paul Leduc? Y no victimiza, solo muestra. Sí, es un muy buen documento para reflexionar sobre cómo ha evolucionado la sociedad de nuestro país. Gracias, por fortuna, a todos estos satisfactores que hoy tenemos y que, pero hay algo que sigue permeando en ellos, la música de rock and roll, y que sigue habiendo esa manera de expresarse, ¿no? Esa manera de cantarle a lo que está ahí sucediendo. Pero el tiempo, desafortunadamente, Vic, nos come. Vamos a hacer otro programa, por supuesto. ¿Te comprometes a hacer otro programa? Claro que sí. Ok. Muchas gracias, amigos. Esto es Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Nos vemos en la siguiente emisión de este programa, el número 1 de la televisión cultural en Querétaro. Gracias.